Hola gente y bienvenidos de nueva cuenta al canal. En esta ocasión, por fin, ya vamos a empezar con la pintura en el storage, que lo estamos transformando en una oficina, en una man cave, como ya mucha gente lo ha visto. El día de hoy vamos a empezar a aplicar primero lo que es el primer, tanto en los cielos, en las paredes, en las molduras, y después lo vamos a dejar secar un momentito para después aplicar ahora sí la pintura, la cual me tiene un poco emocionado, pero también me tiene un poco curioso porque, como les dije en el video anterior, la pintura que voy a usar va a ser una pintura negra, totalmente negra, ya que este lugar va a ser únicamente para venir a descansar, a relajarte un rato, jugar en el PlayStation, ver televisión y pues hacer trabajo de oficina. Entonces, ya cuando veamos la pintura, vamos a ver si hice la decisión correcta. Si no, pues ustedes me lo dejarán en los comentarios. Como siempre les digo, se pueden suscribir aquí abajito, picándole al botón que dice suscribirse. Es totalmente gratis, no tienes que pagar nada. Y además, si te gusta el video, pues también dale like. Se agradece muchísimo. Gracias a toda la gente que deja sus comentarios. Y aquí tenemos el primer que voy a estar usando aquí. Este es un primer que me sobró de un trabajo. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo con materiales que me van sobrando a mí de ciertos trabajos y pues estamos tratando de salvar el mayor dinero posible. Aquí tengo ya la máquina, la cual voy a usar ahora es la Magnum Project Plus. Es una máquina bastante chiquita, por eso vamos a usarla pues únicamente para este espacio que es muy pequeño. Aquí tenemos ya agua limpia, un bote en vacío, sucio, que es donde vamos a estar drenando toda la suciedad, y cuando estemos limpiando la pintura, todo se va a ir aquí. Allá tengo también la pintura que luego les voy a enseñar. Y por si acaso tú no sabes cómo preparar tu máquina para que esté lista para usarse, te voy a dejar una explicación lo más rápido posible. Esa es la máquina que vamos a usar, como ya les dije. Es una máquina muy chiquita y bastante barata. Ok, lo primero es tener agua limpia y un bote sucio. Después nos vamos a ir aquí a esta perilla y la vamos a dejar en Start. Ahí dice Start. La vamos a poner ahí. Vamos a mantener esta válvula hacia arriba. Lo que va a hacer esta válvula hacia arriba es que va a meter agua a la máquina y luego la va a drenar por esta de aquí. La va a drenar, por lo cual toda la suciedad que esté en la línea la va a ir sacando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después que ya tengamos un rato corriendo un poco de agua, vamos a bajar esta válvula hacia abajo, y lo que va a pasar es que ahora el agua va a correr por la línea donde vamos a sprayar, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Cuando bajamos esta, vamos a limpiar toda la suciedad o residuos de pintura que hayan estado en la pistola y en la manguera. Aquí les voy a mostrar cómo es que se drena. Voy a encender aquí la máquina de este botoncito de aquí. Recuerden, en Start, y con esta válvula hacia arriba primero para drenar lo que está dentro de la máquina. Ya que tenemos drenada la suciedad de la máquina, ahora vamos a bajar la válvula, la vamos a dejar hacia abajo y vamos a empezar a hacer el mismo procedimiento, pero ahora vamos a limpiar la línea. Ya tenemos la manguera llena de agua. Ok, como pueden apreciar, la línea ya está limpia, al igual que también la máquina, y ahora sí podemos proceder a poner esta manguera, pero en nuestro primer. Ya que metimos nuestra manguera en nuestro primer, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos cuando la estábamos purgando o lavando. Igual la vamos a dejar en Start. Vamos a levantar la válvula, la vamos a levantar hacia arriba y vamos a dejar que el agua que quedó dentro salga, y cuando veamos que empieza a salir el primer, vamos a cambiar esta manguera hacia acá y aquí la vamos a dejar un ratito corriendo. Ok,
Ahora ya sabemos que ya hay primer dentro del sistema de la máquina. Ahora lo que nos falta es hacer el mismo procedimiento, pero con la pistola, para que ahora la manguera se llene de primer. Vamos a empezar a sacar el agua que quedó dentro de la manguera y después la vamos a cambiar aquí para correr un poco de primer en la manguera. Listo, como pueden apreciar, ahora sí, ya tenemos la máquina llena de primer y tenemos toda nuestra línea también llena de primer, por lo cual ya está listo para ponerle el tip que vamos a querer usar y estamos listos para sprayar. El tip que voy a estar usando ahora mismo es un 515, ahí se puede apreciar, es un 515. Y recuerden subir su presión a lo que ustedes desean. Yo recomiendo subirla no al máximo, aproximadamente a 3/4. Por ahí más o menos está bien. Si vemos que cuando estamos sprayando la máquina deja líneas, podemos venir y subir un poco más la presión. Pero yo normalmente uso 3/4 más o menos de la perilla. Recuerden que lo más importante es tratar de cuidarnos a nosotros mismos lo más posible cuando estamos sprayando o trabajando con algún polvo tóxico. Vamos a usar una máscara con filtro de preferencia para poder respirar mejor. Hay máscaras muchísimo mejores que tienen 2 filtros, pero en este caso pues yo nada más tengo esta, entonces es lo que voy a usar. Un traje con gorro y botas para cubrirnos toda nuestra ropa y nuestra piel. Además, unos guantes, no importa qué tipo de guantes, simplemente los vamos a usar para este momento. Y en mi caso, como yo uso lentes, siempre tengo otro par de lentes que es el que uso cuando voy a sprayar. Y teniendo todo esto en consideración, ya estamos ahora sí 100% listos para empezar a sprayar. Bueno, pues ya terminamos de aplicar lo que es el primer. Ahí como pueden ver, ya está listo el primer. Vamos a dejar que se seque un ratito para después venir a revisar que todo esté bien y podemos empezar a pintar ya el color negro en las paredes y en los cielos para dar por terminada la parte de la pintura. Ahorita que todavía está fresco el primer, se pueden dar una idea más o menos de cómo se ve la textura que hicimos. Se ve muy bonita, la verdad. Ahí con el brillo de la ventana se aprecian muy bien todos los detalles de la textura. Quedó muy bonita. Vamos a dejar que se seque y ahorita venimos. Ahora sí, ya tenemos todo el primer completamente seco y aquí está el color, el cual vamos a poner en todas las paredes y los cielos. Se llama Tricorn Black. Aquí ahora sí viene la prueba de fuego. Díganme si les gusta el color. Se ve como un poco azul, pero realmente se supone que es completamente negro. Ojalá que me guste cómo se ve el color, porque les digo, todavía me siento un poco curioso, un poco como ahí medio confundido, con dudas de este color. Pero ojalá que me guste bastante, porque no quiero volver a hacer todo el proceso de volver a aplicar primer y escoger un color diferente y gastar más dinero en pintura. Entonces vamos a empezar a pintar ahora sí todo y pues deseenme suerte y esperemos que quede bien.
Listo, mi gente, ahora sí ya terminé de pintar el color negro. Claramente se puede apreciar en el video cómo ya está mucho más oscuro el cuarto. Obviamente al ser un color oscuro se pierde la luminosidad del cuarto, pero por eso tenemos esta ventana, la cual nos da muy buena luz. Les voy a cambiar la cámara para que puedan apreciar mejor. Ahí está, ya pintamos la puerta negra. Incluso si se fijan cómo la luz esta refleja los rayos y hace como que no se pueda apreciar muy bien. Tendrían que verlo en persona para que pudieran ver el color realmente, pero se ve muy chido, se ve muy fregón. La textura se aprecia perfectamente. Ahorita todavía está muy húmedo. Los cielos también. Únicamente la ventana la dejé blanca. No quise pintarla porque como la voy a estar abriendo y cerrando, pues lo más seguro es que se empiece a rayar los marcos y se va a volver a notar lo blanco. Entonces mejor decidí dejarla blanca. Pero miren, ni siquiera se puede apreciar dónde empieza la pared después de la moldura. En persona se aprecia un poco mejor, pero me gustó muchísimo el color. Todavía traigo mis lentes de pintura, pero ustedes me podrán decir en el video si la regué totalmente al pintarlo de este color, pero les digo, este es un cuarto que va a ser únicamente para mí, para mi relax, para venir a pasar el tiempo de vez en cuando. Les agradezco mucho por haber visto el video. Recuerda que si no estás suscrito te puedes suscribir aquí abajito, es totalmente gratis. Y pues nada, yo creo que nos vemos en el siguiente video. Bye.